Vamos a hablar sobre la certeza de la vida eterna, esa maravillosa doctrina de la seguridad de la salvación. Y vamos a tomar como texto base Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Esta epístola escrita por Juan, el apóstol Juan, quien también escribió el Evangelio de Juan, estas tres cartas, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis, es quien el Señor utiliza como instrumento para hablar a su iglesia verdades maravillosas, ¿verdad? Como es la palabra de Dios. Les invito a estar en pie, vamos a leer este texto y luego pues continuamos. Dice la palabra del Señor: estas cosas os he escrito a vosotros, a ustedes, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos, Dios mío, que hables a nuestra vida, Señor. Sabemos que el hombre nada puede hacer sin ti, Señor. Solamente tú puedes hablar a nuestra vida, solamente tú puedes tocar nuestro corazón, solamente tú puedes hacernos, Señor, anhelar caminar en tu voluntad, agradarte a ti. Solamente tú puedes libertarnos, Señor, de las mentiras. Te pedimos, Padre amado, que nos ayudes. Te pido, Dios mío, que me ayudes, Padre amado. Reconozco que sin ti absolutamente nada puedo hacer. Te doy gracias, Padre amado, por tu palabra, por tus promesas, por tus cuidados y tu misericordia que está sobre nuestra vida todos los días. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Se pueden sentar. Aquí vemos en la Escritura que el apóstol Juan dice: estas cosas he escrito a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios. Así que es importante entender a quién se dirigen los textos en la Biblia. Esto no es a todo el mundo. Esta afirmación no es para todo el mundo. Claramente dice ahí que es para aquellos que han creído en el nombre del Hijo de Dios. Y eso lo hemos dicho una y otra vez y lo escucharás a cualquier persona comprometida con la Escritura, porque son hijos de Dios aquellos que le han recibido, aquellos que le han entregado su vida, aquellos que han reconocido que son pecadores, que Cristo es el único camino y públicamente han decidido rendir sus vidas al Señor. No es una cuestión de religión, no es una cuestión de ir los domingos, no es una cuestión de repetir unas palabras, no es una cuestión de pararse en la primera loseta. Es un asunto del corazón y de vida espiritual que solamente la puede dar el Espíritu Santo de Dios. Esos son los que responden, y esos que responden, dice la Escritura, que son llamados hijos de Dios. El apóstol Juan entonces le habla a ese grupo de personas que son llamados hijos de Dios, esos que han alcanzado la salvación, esos que han pasado de muerte a vida. Y cuando la Escritura utiliza la palabra creen o creer o que crean, no se refiere a simplemente entender que Dios existe. La Escritura dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no son salvos. Cuando la Escritura habla de creer, implica un nuevo nacimiento, implica una conversión, un cambio de dirección producido por el Espíritu Santo. Así que no es un asunto de ir a la iglesia. Mucha gente, dice la Escritura, le dirán en aquel día: Señor, Señor. Sin embargo, Él les va a decir: yo no los conocí. Cuando el Señor hablaba de la iglesia, decía que el trigo y la cizaña crecen juntos. Así que no es un asunto de venir a la iglesia. Cristo en todo momento confrontaba y había un mensaje y pedía una respuesta. Y vemos esos números contabilizados en el libro de los Hechos. Era importante reconocer esa decisión públicamente. Así que primero está dirigido a los hijos de Dios, a los que han creído. Y segundo, lo que dice es que quieren que sepa que tiene vida eterna. Quiero que sepan que tienen vida eterna. No es que van a tener vida eterna. El verbo está en el presente. Quiero que sepan que tienen vida eterna.
Al igual que la escritura le habla a unos, ¿verdad? Los que creen. Implícitamente le está hablando a los que no creen también. El mensaje de la escritura es un mensaje de salvación para los que creen, pero es un mensaje de condenación también para los que no creen. Así que el apóstol Juan está aquí refrescando, sabemos que la palabra es la palabra de Dios, pero refrescando tantas verdades que el Señor habló con relación a nuestra posición de salvación. Y cuán hermoso y poderoso y cuánta paz tiene aquel Hijo de Dios que entiende estas promesas y estas verdades. Y que no descansa en su propia justicia, sino que descansa en la justicia del Señor. Por otro lado, qué triste es cuando uno ve a aquellas personas que pretenden tener esa certeza en sí mismos y en sus acciones, que quieren establecer esta relación a base de las obras que ellos hacen o dejan de hacer. La realidad es que descubren, como todos sabemos, que no dan el grado, que nadie puede dar el grado. Hay algunos que lo ocultan, pero en el interior saben que no dan el grado. Y entonces ahí viene la culpa. Y viene la mentira de Satanás y por ende no pueden vivir en el gozo del Señor. Esto le pasaba precisamente a Martín Lutero, propulsor principal de la Reforma Protestante. Vivía en constante agonía, turbado, lleno de dudas y preocupaciones. Y esto lo llevó a una profunda depresión. Se flagelaba y buscaba la manera de cómo ganar su salvación, cómo agradar de alguna manera a Dios y que se sintiera complacido. Y él pensaba que era a través de todos estos sacrificios. Esto era lo que él había aprendido en la Iglesia Católica desde pequeño. Y es lo que aún predomina en la religión católica, predomina todavía esa enseñanza. Inicialmente enseñada por Tomás de Aquino y luego reafirmada, confirmada en el Concilio de Trento, que lo dice de esta manera. Dice, si alguno dijere que tiene una certeza absoluta e infalible de seguridad, de tener el don de perseverancia hasta el final, o sea, de tener el don de la salvación eterna, a menos que haya aprendido esto por revelación especial, dicen ellos, sea anatema, o sea, sea maldito, sea separado. Ellos dicen, nadie puede tener esa seguridad. Y con eso creció Lutero. Y ahí es que venía esa crisis. Pero un día, mientras meditaba en las Escrituras, Lutero, allá en su oficina, lee Romanos 1:17. Dice, mas el justo por la fe vivirá. Por la sola fe. Y ahí ya el Señor había preparado un corazón y el Espíritu Santo empieza a ministrar. Y eso de manera positiva le abrumó. Y es que Dios establece que la salvación es algo que viene por gracia. Así que los hombres, si es por gracia, nadie puede ganar la salvación. Nadie. Ni la puede ganar ni la puede perder. Es un regalo. Gracia significa favor inmerecido de Dios. Así que solamente esa gracia se obtiene a través de la fe en Cristo Jesús. Romanos 11:6 dice la Escritura, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. La Escritura es clara y contundente, es categórica con la salvación eterna de los hijos de Dios. Es categórica cuando habla acerca de la gracia y que no es por obras. No es un versículo nebuloso, oscuro, en una esquinita de un pasaje, sino que está claramente revelado a través de toda la Escritura, categóricamente, y lo vamos a ver. El pastor Martin Lloyd Jones
dijo lo siguiente: si quieres tener seguridad de salvación, el lugar donde empezar no es en tus sentimientos, sino en tu entendimiento. Luego los sentimientos seguirán. La manera de tener seguridad no es tratar de sentir algo, sino tener esa verdad absoluta. Así que él dice, no es un asunto de sentimiento, de sentir, sino que es un asunto de entendimiento, es un asunto de conocimiento. La palabra es clara y vamos a hablar sobre eso. En ese mismo libro, el apóstol Juan, un poquito antes, en el capítulo 2, versículo 25, primera de Juan, él dijo lo siguiente: y esta es la promesa, primera de Juan 2:25, que Él nos hizo, la vida eterna. Es Dios el que permanece fiel a su promesa, quien honra el sacrificio de Cristo por nuestro pecado. Qué gozo maravilloso saber que eso está guardado en el Señor y que el fundamento de nuestra salvación no es en nuestra pobre fragilidad, que vamos a ver que es imposible, sino en Dios, que es fiel por la eternidad. Y esto es importante. Tanto cristiano que no descubre en la palabra esa posición, lo que Cristo ha hecho. Y que son esclavos hasta cierto sentido de los pensamientos y de las acusaciones de Satanás. Tú no eres un hijo de Dios, o tú pierdes la salvación. Si Cristo viene, me quedo constantemente en una agonía. ¿Qué reposo y qué descanso y qué gozo puede tener una persona que piensa de esa manera? Pero eso no es lo que dice la palabra. De hecho, el apóstol Juan escuchó muchas veces de la misma boca del Señor ahí hablando sobre estas verdades. Y vamos a leer un poquito, y yo necesito que lean conmigo, porque vamos a leer bastante poquito, ¿ok? Y no quiero que se pierdan, pero es la palabra del Señor. Mi palabra de nada sirve, y la palabra de Dios permanece para siempre. Vamos a leer en Juan 6:32 en adelante. Y vamos a resaltar algunos versículos mientras vamos leyendo con relación a esta gran verdad. Juan 6:32 dice: y Jesús le dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Y empieza a decir otras verdades, ¿verdad? Es Dios el que toma la iniciativa, ¿sabes? Si uno puede amar a Dios, y si tú puedes amar a Dios y tú eres un hijo de Dios, tú puedes hacer eso porque Él te amó primero, porque Él te buscó primero. Si el Espíritu Santo no viene y toca tu corazón y quita ese velo, jamás y nunca hubieras podido ver. Pero cuando el Padre da, entonces viene y Él no le echa fuera. Versículo 38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Está hablando Jesucristo. Y mira este versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere. ¿De cuánto? De todo. Y todo es todo. Exactamente. Oye, es que ustedes son una cosa pero increíble. Que de todo lo que me diere no pierda yo nada. Y nada es doctorado. Sino que lo resucite en el día postrero. Y mira todos esos absolutos, que de todo lo que me diere, que implica todo, que no se queda ni uno, ¿verdad? No pierda yo nada, sino que lo resucita en el día postrero. Próximo versículo, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y ahí Hijo está con H mayúscula, lo que pasa es que aquí tenemos todas mayúsculas, pero es Hijo refiriéndose a Jesucristo, y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. El Señor Jesucristo sigue reafirmando esa verdad. ¿Y dónde está la parte del hombre? El que cree. ¿Y quién es el que cree? El que el Padre lo trae, el que el Padre lo trae.
Y ese que cree tiene vida eterna. Y Él le resucitará en el día postrero. Versículo 41. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Claro, ellos no podían ver. Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Y este versículo es importante, el 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas: y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Versículo 47, lo resalto también. De cierto os digo. Cuando la Escritura repite eso, es un énfasis. Y nosotros debemos prestar atención a lo que dice ahí. De cierto os digo, el que cree en mí, dice Jesucristo, tiene vida. Otra vez, ¿cuántas veces lo ha dicho? Y no ha terminado. El que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Versículo 50. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Si alguno come de ese pan, ¿quién es el pan aquí? Jesucristo. Si alguno come de ese pan, dice, vivirá para siempre. ¿Es para cuándo? Para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús le dijo: de cierto os digo. Y otra vez enfatiza: si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Otra vez, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Una vez más. Pero qué interesante lo que dice que tienen que comer su carne y beber su sangre. Pero ellos entendían, porque ellos practicaban todo ese montón de sacrificios de animales, donde, ¿verdad?, se tenían que comer el cordero completo, las entrañas, aunque, ¿verdad?, y se quedaba una parte los sacerdotes, y otra parte era de vuelta también, ¿verdad? Pero lo que no hacían era comerse la sangre, tomarse la sangre. Eso no. Sin embargo, Cristo le dice: no, comer mi carne y beber mi sangre. Es todo. Porque esto no es un sacrificio como aquellos del Viejo Testamento, es el Hijo de Dios. Y finalmente dice ahí: vivirá eternamente. Yo quiero presentar los argumentos de esta doctrina de la salvación eterna de los hijos de Dios. Doctrina que ha sido atacada, pero cuando usted va al argumento, sin fundamento realmente. Textos sacados fuera de contexto. Pero ya hemos visto aquí que no estamos hablando de algo que es difícil de interpretar, es algo que está clara y categóricamente revelado en la Escritura, y con palabras sencillas y absolutas. Y he tomado algunos argumentos, hay más, pero vamos a ver algunos solamente, que sostienen esta doctrina en los hijos de Dios. Primer argumento es que tiene que ver con la semántica del lenguaje. Qué fino. Lo sé que lo pensaron por ahí, ¿verdad? Estamos en domingo. Dice que es palabra de domingo, estamos en domingo. Pero no se confundan, simplemente el primer argumento es ¿qué significa la palabra?
Estamos hablando de vida eterna. ¿Qué significa eterna? No tenemos problema con la vida. ¿Qué significa eterna? Que es para siempre. Yo le voy a preguntar si lo que yo digo se puede poner, ¿verdad?, como un sinónimo de la palabra eterna. Que nunca termina. ¿Sí o no? Que nunca acaba. ¿Sí o no? Que no se puede perder. Amén. Que es perpetua. O sea que podríamos decir, por ejemplo, vida eterna, pues vida que nunca acaba, vida que permanece para siempre, vida perpetua. ¿Verdad que sí? Bien. Viendo solamente este argumento, mire la total incongruencia de este postulado. La vida eterna que se puede perder. O sea, si se puede perder, no es eterna. Y Dios sabe lo que significa eterno, Dios sabe lo que significa para siempre, Dios sabe lo que significa perpetuo, palabras que aparecen una y otra vez en la Escritura. Dios sabe lo que significa nunca, jamás. Nadie las podrá arrebatar de mi mano, dijo Jesús. Absolutos. Sin embargo, mira cómo dicen, no, la vida eterna se puede perder. Imposible. Solamente viendo ese argumento. Si Dios hubiera dicho, no, yo les doy a ustedes vida, está bien. Pero que Dios te diga, no, yo te prometo vida eterna. Yo te prometo que vivirás para siempre. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, dice Hebreos. Pues todo eso está incorrecto. Porque si se puede perder, no puede Dios utilizar esa palabra. Pero Dios sabe. Los que están mal son los hombres, no es Dios. Segundo argumento. El carácter fiel de Cristo. El primero, la semántica del lenguaje. El segundo, el carácter fiel de Cristo, que no miente. Él no es como los seres humanos. ¿Cuántos aquí, por lo menos una vez en su vida, le prometieron algo y no cumplieron? Levante la mano. Los que no levantaron la mano o son sordos o padecen de amnesia, pero todo el mundo le ha pasado. Eso es condición humana. Pero fiel es Dios que ha prometido. El versículo que vimos hace un poco, ¿verdad? En 1 de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Esa es la promesa. O sea, Dios prometió la vida eterna a los que han creído en Él. En Tito, en el libro de Tito 1:2, el próximo, dice lo siguiente: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. El próximo texto, Hebreos 10:23, dice: mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que no tenemos que darle mucho a eso. Sabemos quién es Dios, conocemos su carácter, sabemos que Él es fiel y que no es como los hombres que mienten. Así que, ¿cómo Jesús va a prometer algo y no lo va a cumplir? Eso violenta los atributos de Él como Dios y verdadero. ¿Cómo Él va a prometer eso? El próximo argumento tiene que ver con el pecado, la ley y el pecado. Porque quien dice que la salvación se puede perder, también dice que la salvación se puede ganar. Eso es lo que están implicando. Se puede perder, pero no. Ahora, ¿verdad? Yo soy santo, yo la gano.
Y esto tiene también su trasfondo aquí en nuestro país, por lo menos en Puerto Rico, ¿verdad? Donde nosotros tenemos una herencia religiosa católico-romana basado en las obras, en la salvación por las obras. Y donde nosotros crecemos con la mentalidad de que hay pecados grandes y hay pecados pequeños, que hay pecados mortales y hay pecados veniales. Tales cosas no están en la Escritura. La Biblia habla del pecado, no del tamaño del pecado. De hecho, Adán y Eva fueron destituidos de la gloria de Dios por un solo pecado, que fue desobedecer. Uno solo. Y además, la Biblia es clara con relación a esto también. Vamos a leer algunos versículos. Primera de Juan 1, esa misma carta del texto base, pero en el capítulo 1, versículos 8 al 10, dice lo siguiente la Escritura: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Yo no estoy citando los versículos clásicos como en Romanos capítulo 3, que, ¿verdad? Justo no hay ni uno, pero para que veamos, está en toda la Escritura. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ese segundo versículo implica, o sea, el que no reconoce esos pecados, pues ni siquiera pide perdón por ellos. Y hay una razón para eso, lo vamos a ver ya mismo. El versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Eso está fuerte. O sea, ya eso trasciende. Dice, no, si tú dices que no tienes pecado, tú le haces a Él mentiroso. Y la verdad no está en ti. Podemos ver más allá. Santiago capítulo 4. Lo que pasa es que yo les voy a decir de dónde viene esto. Como nos han enseñado unos pecados grandes y unos pecados chiquitos, así nosotros crecemos. Es similar a la mentalidad esa de las películas de vaqueros, ¿verdad? En algunas, pues los vaqueros eran los buenos, los indios eran los malos. En otras, los indios eran los buenos, los vaqueros eran los malos, ¿verdad? Pero eso no es así. Cuando uno va a la Biblia, no están los buenos y los malos, están los malos y están los malos. Y están los malos redimidos. Pero bueno, no hay ni uno. Así que no es un asunto de pecados grandes o pequeños. Es un asunto de la santidad de Dios. Y mira lo que dice Santiago 4:17. Próximo versículo nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que, porque la gente piensa que es matar, robar, droga, prostitución, fornicación, ¿verdad? Esos son los pecados. Y entonces las personas evalúan esa listita que hicieron de 5, 10 pecaditos y dicen, pues yo no mato, yo no robo, yo no robo, yo no fumo, yo no bebo, yo no digo malas palabras, no fornico, ayudo a cruzar las viejitas a la calle. Esto lo que hay aquí es... Y la gente tiende a compararse con los demás. Mira, cuando tú te comparas con los demás, posiblemente tú eres una estrella. Cuando tú te comparas con otro, a lo mejor tú eres una estrella. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que cuando hablamos de la santidad y cuando todos tengamos que comparecer delante del tribunal de Cristo, no es un asunto de yo compararme con otro. No me voy a comparar, no me puedo comparar con el joven ese que mató a 17, tristemente hablando, en estos días en una escuela. Oren por esa familia, bendito. La mayoría eran jóvenes de 14 años, algunos de 15, 16, 17. Terrible. No, cuando estemos en ese tribunal, si nos vamos a comparar en nuestra justicia, tiene que ser con el Señor. Mira lo que dice Santiago 2:10. Fíjate, ese, ¿verdad? Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. A ese punto. A ese punto. O sea, olvídate tú de matar, robar. No. Si tú en tu caminar Dios quería que tú bendijeras a una persona, escucharas a una persona, abrazaras a una persona,
le dieras de comer a una persona, ayudaras a tu vecino, escucharas al que tiene necesidad, y tú no lo hiciste, tú pecaste. Mira lo que dice Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. O sea, la palabra es tan clara que el ser humano está incapacitado totalmente de ganar su salvación. Es imposible. Mira, cualquiera que guardare toda la ley, mira el ejemplo que da la Escritura, guardare toda la ley, todos los mandamientos, pero ofendiere en un puntito, es lo mismo que ser culpable de todos. El apóstol Pablo, hablándole a los Gálatas, porque empezaron, por eso fue que Cristo y los apóstoles tuvieron ese rechazo del pueblo, porque ellos predicaban otra cosa. Si ellos hubieran predicado los ritos y la salvación por las obras, como eran lo que ellos, los fariseos y toda gente, los escribas y todos ellos, y los saduceos y toda esa gente, era lo que ellos predicaban, ¿verdad? Y que tenían que ser como ellos. Mira, si ellos hubieran predicado eso no había problema, pero es que Cristo vino a predicar otra cosa. Y aún los que conocieron al Señor querían volver atrás, y por eso el apóstol Pablo escribe esta carta a los Gálatas. Y yo quiero leer del capítulo 3, del 10 al 11, donde él está atendiendo, ¿verdad? Usted después lo puede leer con calma. Gálatas 3:10. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están, ¿qué? No solamente que están equivocados y que está mal, sino que están bajo maldición. Y después te explica por qué. Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y luego sigue ampliando, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero nadie podía cumplir la ley. Por eso es que la ley no podía salvar. De hecho, la Escritura claramente dice que el propósito de la ley no fue salvar a nadie, porque nadie podía salvarlos. Los que han sido salvos son esa descendencia de Abraham. ¿Quiénes son esos? Los que han creído en fe. Así que aquellas personas en el Viejo Testamento que fueron salvos porque creyeron en el Cristo que iba a venir. Y nosotros, los que hemos creído, hemos sido salvos porque hemos creído en el que vino. Pero siempre ha sido por fe. Nunca nadie se ha podido salvar por cumplir la ley, porque nadie ha podido cumplir la ley con excepción de una sola persona en toda la historia. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Próximo argumento. La Biblia entonces hace una comparación en Cristo como mediador, en Cristo como sumo sacerdote. Y entonces nos presenta todos aquellos ritos del antiguo pacto y ahora en Cristo en el nuevo pacto. Y ahora voy a hacer lo que el pastor siempre hace, ¿verdad? Que viene para acá del tabernáculo. Yo nunca había hecho eso. Viene aquí, este es el tabernáculo de reunión. Y está el pueblo de Israel ahí, el pueblo de Dios. Y entonces aquí en este tabernáculo, ¿verdad? Adentro habían dos secciones, el lugar santo y el lugar santísimo. Y como él nos ha explicado muy bien, solamente una tribu de las 12 tribus podía trabajar con lo que era el tabernáculo de reunión, que era la tribu de Leví. De 12 solamente una. Y de esa tribu solamente los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Y de esas 12 tribus, y de esa tribu de Leví, y de esos sacerdotes, solamente uno podía entrar al lugar santísimo, que estaba, ¿verdad?, separado aquí con un velo grueso. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año para presentar un sacrificio por sus pecados y los pecados del pueblo.
Ese era el intercesor. Todo eso representaba a Cristo que vendría. Y mira lo que dice la Escritura ahora, hablando de Cristo como nuestro mediador y nuestro sumo sacerdote. Yo quiero que lean conmigo en Hebreos 7:22. Hebreos 7:22. ¿Están conmigo, verdad? Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Claro, eran seres humanos y morían. Mas este, hablando de Cristo, por cuanto permanece para siempre, porque Cristo no muere, tiene un sacerdocio inmutable, un sacerdocio que no cambia, una intercesión que no cambia. Y como Él no muere y tiene un sacerdocio inmutable, entonces llegamos a la conclusión del versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente, mira qué palabras, a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vamos a quedar un momento ahí. Como Él no muere, su sacerdocio no cambia. Y como no cambia su sacerdocio, pues entonces puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, porque vive siempre para interceder por ellos. En otro lugar, en la misma carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículo 1, nos habla de Cristo como nuestro abogado. Él es el que nos representa a los suyos. Les pregunto, ¿podrá Cristo, si es tu abogado, perder un caso? No me escucharon, algunos no me escucharon. Si Cristo es tu abogado, como dice la Escritura en 1 Juan capítulo 2, versículo 1, ¿podrá Él perder un caso? No. Nunca. Y sin hablar que el juez es el Padre. Versículo 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Él no tenía esa necesidad. Aquellos sumos sacerdotes tenían que presentar un sacrificio por sus pecados porque eran seres humanos. Pero está diciendo, Él no. Él es santo y perfecto. Porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Él mismo fue el sacrificio. Versículo 28, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Y no me va a dar tiempo para leer el último argumento completo, pero les pido que lo lean después. Hebreos 9 y Hebreos 10, léanlo. Porque entonces van a ver ahí el argumento a Cristo como sacrificio, una comparación entre Cristo y aquellos animales. No es lo mismo. Aquellos eran animales, Cristo es el Hijo de Dios. Pero yo quiero leer, Él nos dice, la Escritura nos dice, el autor de Hebreos, nos está hablando de la necesidad de que alguien muriera, de la sangre, y la gente pregunta, ¿por qué tenía que morir? Bueno, Dios estableció que fuera así, tenía que haber muerte. Y entonces da un ejemplo de que allá Moisés, ¿verdad? En un momento dado tuvo que regar todo, rociar, ¿verdad? Con esa sangre, todo aquello en una ceremonia que hizo, y haciendo la comparación. Pero yo quiero leer Hechos 9, 22, porque nosotros hemos visto, Hebreos 9, 22, nosotros hemos visto todos esos absolutos, ¿verdad que sí? Desde que empezamos a ver los versículos absolutos, para siempre, nunca, eterno, que es cierto. Pero mira qué tremendo lo que dice la palabra en Hebreos 9, 22, porque el Señor está claro lo que es absoluto y lo que no.
Y aquí ya esto no es un absoluto. Dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. O sea que claramente te dice, no, casi todo era purificado con aquello, pero no todo. Pero entonces nos presenta el sacrificio de Cristo. Y quiero leer un versículo que con ese terminamos esta parte de este argumento de Él como sacrificio. Hebreos 10:14 dice la Escritura. Esto es un tremendo texto para aprenderse de memoria. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda, un solo sacrificio. ¿Cuál fue? Cristo. Ahí está lleno de absoluto. Mira, porque nos dice, porque con una, Hebreos 10:14, por favor. Dice, con una sola ofrenda, hizo perfectos, otro absoluto, ¿verdad? Una sola ofrenda, no dos, una. Perfectos, hizo perfectos, otro absoluto. Para siempre, otro absoluto. ¿A quiénes? A los santificados. Él no tiene que estar muriendo. Eso es el sacrificio de Cristo una sola vez y para siempre. Hay gente que viene, y quiero darles rapidito con esto. Hay gente que entonces sigue peleando. No, pero es que uno creer eso, de que Jesucristo y Dios nos ha ofrecido una salvación eterna, que nada ni nadie nos las puede robar. Eso es lo que promueve es el pecado. Eso es lo que promueve el pecado. Porque entonces la gente dice, pues yo no me puedo perder. Pues ahora es que me voy para el mundo ahí a beber, a fumar, a adulterar. Y olvídate si yo soy salvo. Al apóstol Pablo le dijeron lo mismo. Eso no es nada nuevo. Le dijeron lo mismo. Y él responde en Romanos 6, 1 y 2 y luego en el 14 y 15. Pero vamos a leer lo que dice Romanos 6, versículo 1 y versículo 2. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Mira lo que le dijeron. Si es como tú dices, que todo es por gracia, que todos los pecados están cubiertos. Pues tremendo. Pues mira, pues vamos a pecar más para que haya más gracia. Eso es lo que le dijeron al apóstol Pablo. Y él responde en el versículo 2, en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y más adelante en ese mismo capítulo, Romanos 6:14, amplía lo mismo que está diciendo. Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Y el mismo apóstol Juan, al final de su primera carta, en el capítulo 5, versículo 18, 5 versículos después del que nosotros leímos, él dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Una persona que diga, qué tremendo el mensaje, yo soy salvo, nada me puede arrebatar de las manos del Señor ni nada, o sea, no importa, muchacho, ¿ahora qué es? Su problema no es de doctrina. Una persona que hable así no se ha convertido. Una persona que habla así no ha nacido de nuevo. Porque un hijo de Dios que entiende lo que ha recibido, la gracia, el amor de Dios, no dice esas palabras. Que entiende lo que le costó, porque para nosotros es gratis, pero a Cristo le costó todo. Y lo hizo por amor, porque Él sabía que tú no ibas a poder pagar el precio, porque nadie es perfecto. Y Él decide morir en aquella cruz. Y decide tomar tu lugar. Y ni siquiera dio un pronto pago, porque sabía que los otros plazos tú no los ibas a poder pagar tampoco. Él murió en aquella cruz y perdonó todos los pecados de los suyos en aquella cruz. Todos y cada uno de ellos.
Satanás ahora no tiene el poder de acusarte, de decirte las cosas, que si esto, que si lo otro. Yo le voy a pedir a los muchachos que se acerquen. No puede. Si tú entiendes estas verdades, porque es que tú vas a fallar. Ahí es que viene el problema. Ahí es que Satanás quiere engañarte. Porque tú no tienes el pecado como estilo de vida, pero tú vas a fallar. Y ahí es que el que no conoce, viene Satanás a acusarlo. Tú debes dejar la iglesia. ¿Cuántos hijos de pastores están metidos allí en máxima seguridad? Yo los he conocido. Hijos de pastores que lo que predican, ¿tú sabes qué es? Un evangelio de obras, que no es el evangelio de la Escritura. Que se paran así derecho y dicen, no, sin santidad nadie verá al Señor. Ese versículo está en la Biblia. Pero eso es una total interpretación fuera del contexto. Es verdad que sin santidad nadie verá al Señor, pero santidad es perfección. Santidad es perfección. Así que eso no puede ser una demanda de tu propia justicia, porque tú nunca vas a poder ser perfecto, ni lo eres ni lo serás. Así que ciertamente sin santidad nadie verá al Señor. Esa santidad se refiere a la santidad de Cristo. Sin la santidad de Cristo impartida en tu vida, jamás podrás ver al Señor. Y así hay un montón de textos fuera de su contexto. El propósito de esta doctrina es que tú entiendas que estás seguro en Él. Que Él no te va a dejar. Pero yo tengo mis cosas, yo también las tengo. ¿Y cuál es la promesa para eso? Que Él va a trabajar con nosotros. Y que la obra que Él ha comenzado, Él la va a completar. Porque Él no te va a dejar así. Pero cuando Satanás quiera acusarte, como que tú no eres un hijo de Dios, como que tú no vales nada, como que es mejor, como esos hijos de pastores que te estaba hablando, que ellos dijeron, yo no puedo, a mí me dijeron que yo tengo que ser así, que yo no puedo fallar en esto, lo otro, y yo no puedo pagar eso, yo me fui de la iglesia porque yo no voy a ser un hipócrita. A mí se me parte el corazón. El evangelio legalista y por las obras parece piadoso, pero está muy lejos de serlo. Porque en el evangelio por las obras, el centro es el hombre y no Dios. Dios te ama, Dios te conoce. Mira, compartí en el primer culto, tú nunca vas a defraudar a Dios. Recuerda eso. Nunca vas a poder defraudar a Dios. Si tú eres un hijo de Dios, nunca vas a poder defraudar a Dios. Porque para que tú defraudes a Dios, tenía que haber algo que Dios no sabía. Pero Dios te conoce completito y completita. Y Él conoce cada pecado. Los pasados, los presentes y los futuros. Y todos ellos los perdonó en la cruz. Él te conoce. Así que tú nunca vas a defraudar al Señor. Dios sabe quién tú eres. Él quiere trabajar contigo. El mentiroso aquí es Satanás. Yo espero que en el día de hoy el Espíritu Santo, Dios y su palabra te den esa libertad si tú no la tienes. Y si tú sigues tratando de pagar lo que ya Cristo pagó y saldó. Si tú te has alejado del Señor y en parte por todas no entender la palabra de Dios, lo que Dios dice, escucha esta canción. Escucha esta canción. Has estado en desiertos, recordando tu paz anterior. Has pagado conformándote y por dentro esperas aún más.
espera te recibirá. Ya no tardes más. Ven hoy. Has buscado desde aquel adiós, como niño esperando lección. Mas la gracia que en sus ojos ves, esperando al verte llegar, y no importa cuán hundido estés, al sentirle a él abrazándote. Ven hoy al hogar. Si cansado te encuentras, ven hoy. El Padre te espera, te recibirá. Ya no tardes más. Ven hoy. O sigues aún corriendo del que siempre te amará. Te alejas de lo que quisieras ser. Oh, sigue esperando, te anhela sostener. Sigue aún llamando, dulce se puede oír. Ven hoy, ven hoy. Si cansado te encuentras, ven hoy. El Padre te espera, te recibirá. Ya no tardes más. Ya no tardes más. Ya no tardes más. Ven hoy. Jesucristo dijo en Mateo 11:28, Él dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Eso tiene que ver con todo, incluyendo que ya no hay que estar buscando la manera de pagar una salvación. Es posible que aquí hayan algunos hijos de Dios que, por las razones que sean, posiblemente que tengan que ver con estas mentiras de Satanás, se hayan alejado de los caminos de Dios, se hayan apartado de los caminos de Dios. Y hoy es un tremendo día para regresar a casa y reconciliar su vida con el Señor. Así que yo voy a empezar por ahí, por hacer un llamado a aquellos hijos, hijas de Dios, que se han alejado de sus caminos, a que regresen a Dios, a que tomen la decisión de reconciliar sus vidas en este día, públicamente también. Como siempre digo, el Padre está ahí, ¿verdad?, esperando con los brazos abiertos. Es lo que vemos en la Escritura. No para chantajearte, sino para recibirte. Una vez alguien le entrega su vida a Cristo, como hemos visto, eso jamás va a cambiar. Siempre serás hijo. Siempre serás hija.
Pero ocurren situaciones y a veces nos alejamos de los caminos de Dios. Si hoy tú quieres reconciliar tu vida con el Señor y regresar a casa, yo simplemente te pido que levantes tu mano donde quiera que estés y regreses hoy a casa. El Padre te espera. Habrá alguien que viene hoy al Señor, que regresa a su casa y lo hace públicamente, levantando su mano para reconciliar su vida con el Señor. ¿Habrá alguien que levanta su mano? Dios te bendiga, Dios te ama. Puedes bajar tu mano, qué bueno. Yo me imagino al Señor, como vemos en la Escritura, que dio un brinco de alegría. Qué bueno que regresas a casa. Dios te ama. ¿Habrá alguien más, algún hijo, una hija de Dios, que hoy reconcilia su vida con Dios y que regresa a casa y dice, yo no quiero seguir, Dios te bendiga, Dios te ama. Yo no quiero seguir caminando lejos de Dios. Dios te bendiga, vi tu mano, Dios vio tu mano también, la puedes bajar. Qué bueno que regresas a casa. Dios te ama, Dios te ama. No, el mundo y el camino lejos de Dios solo ofrece dolor. Solamente hay paz y hay propósito, aún en medio de la tribulación, pero cuando estamos con Él.